se demora, no es que no te deja. Ya. buenas tardes a todos. Hoy vamos a compartir con ustedes una charla muy interesante, ¿no? Siempre amena y aleccionadora. Aprendemos siempre de los comentarios de nuestro amigo Norberto, especialista en temas de seguridad y, y política regional. Ha sido pues asesor en muchos países, en México, ¿no? También fue profesor de la UAM Iztapalapa, ¿no? Hoy es integrante de la red de estudios sobre conflicto, cultura y violencia. Y bueno, y esta tarde vamos a compartir algo. Sé que son momentos en los que todo el mundo está tomando su descanso, pero eh, por fortuna o por desgracia, los eventos políticos no tienen descanso, no toman vacaciones, ni tampoco los fenómenos que están sucediendo día con día a nivel social, y hay cosas que pues no podemos parar, ¿no? En esta ocasión consideramos que es muy importante hacer algunos comentarios, juicios por varias razones. La primera, bueno, pues por lo que se presentó en términos del cambio de gobierno en Argentina con este nuevo presidente Milei, un presidente que ha sido muy controvertido, generó mucho debate, ¿no? Ha marcado expectativas para algunos pueden ser consideradas como el inicio de un cambio progresista, para otros puede ser visto como algo no tan satisfactorio, sino al contrario, hunde todavía más en la economía la crisis social que sufren algunos países. Y bueno, las implicaciones que puede tener un presidente eh, tan conservador, tan radical, ¿no? Joven, ¿no? Muy controvertido en su personalidad, y puede tener estas implicaciones para México, para América Latina, ¿no? Particularmente, y para los argentinos. Em, Vamos a presentar a nuestro amigo Norberto. Doris va a hacer la presentación y después vamos a iniciar nuestra charla con Norberto a partir de unas preguntas que me gustaría recuperar textualmente de un discurso que dio el presidente Milei, ¿no? Muy bien, Doris, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, los que estamos presentes y los que se conectarán después o tendrán oportunidad de participar en estas reflexiones, aunque ya será, digamos, de forma asíncrona. De cualquier manera, ya bien dijo, y sin afán de ser repetitivo, un tema necesario de reflexionar en la agenda de América Latina. Recuerden que uno de los rasgos territoriales de nuestra América Latina es que somos países espejo. Generalmente lo que ocurre en una economía, en una sociedad de nuestros países, pues se verá reflejado, tendrá un impacto o un efecto dominó en las otras economías que formamos parte de este grupo de países que estamos emergiendo, pasando de el momento de algidez social, económica, y que de alguna manera nos representa y nos representará dependiendo lo que ocurra con los hermanos argentinos. Me voy a permitir leer brevemente porque es muy extenso el trabajo de nuestro experto del día de hoy, el doctor Norberto Emerich, de Argentina. Es consultor internacional, experto en seguridad geopolítica y prospectiva estratégica. Es presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Fue decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la IAEN, en Ecuador. Es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, miembro de la Red de Investigación en Violencia, Cultura y Conflicto de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de México. Fue asesor del Comando Mayor Conjunto de Inteligencia Militar en Ecuador. Cuenta con una reconocida trayectoria como académico a nivel de posgrado en prestigiosas instituciones de varios países, más de 20 años de experiencia como capacitador internacional de alta especialización, y ha dictado más de 200 conferencias. Es autor de los libros Una teoría política para el narcotráfico y Geopolítica de la seguridad en América Latina y Geopolítica del narcotráfico en América Latina, a quien, bueno, recibimos esta tarde deseosos desde luego de
escuchar sus reflexiones, sus argumentos y desde luego respaldado por la sapiencia y la experiencia que tiene nuestro conferencista esta tarde. Muchas gracias, doctor Emerich, y buenas tardes. Muchas Bueno, muy gracias. buenas tardes, gracias, Dorita. Bueno, entiendo, José Luis, que comenzamos con unas preguntas, ¿no? Sí, vamos a iniciar. Muchas gracias. Bueno, para todos es una experiencia interesante contar con la reflexión de Medici. A mí me gustaría iniciar efectivamente con algunas preguntas, ¿no? El presidente Javier Milei, en una conferencia recién, hace un par de semanas, cuando le preguntaban cuál había sido o qué impacto podía tener estos megadecretos que comenzaron inmediatamente a causar revuelo, ¿no? Preocupación, incluso movilizaciones en Argentina muy importantes, que después se replicaron por comentarios de muchos tipos, ¿no? Por académicos, o incluso editoriales, ¿no? En periódicos de América Latina, incluso en el Washington Post. Me acuerdo que también estuve revisando algunas cosas muy interesantes. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando le preguntaban a él qué era lo que él consideraba que pasaba a partir de esto, él dice que él respondió diciendo que los que salieron a los cacerolazos, dice él, tienen el síndrome de Estocolmo. Así lo dijo él textualmente, ¿no? Porque están abrazados y enamorados de un modelo que los ha empobrecido, ¿no? Qué interesante este comentario que hace, me parece muy profundo, ¿no? Duro. Y luego también dice que más adelante, en otra, cito textualmente, él decía que hay gente que mira con nostalgia y con amor y con cariño el comunismo, ¿no? Que lo llevó a hacer una suerte de reflexiones. Y finalmente él termina en su conferencia diciendo que en realidad no va a perjudicar a ningún trabajador, que lo que no alcanza a entender los trabajadores es que se van a ver beneficiados tarde o temprano con estas reformas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Norberto? Tú, en toda tu experiencia, toda tu análisis político, y bueno, desde luego tú también siendo argentino, ¿no? Seguramente nadie más que tú podrías darnos un comentario más certero, ¿no? Más profundo, académico, ¿no? Y sin pasión, ¿no? ¿Tú qué opinas, Norberto? Ujú. Mira, José Luis, el programa de Milei, no su figura ni sus afirmaciones, que sí son nuevas y gran parte de su éxito y de su brillante campaña electoral, porque fue una brillante campaña electoral, tiene que ver con su forma de manejar la comunicación, con su forma de decir cosas que nadie se animaría a decir dentro de los términos de un discurso políticamente correcto, ¿no? Él apeló constantemente y sigue apelando, siendo presidente, aunque con más calma, a la incorrección política, ¿no? A salirse fuera del marco de lo habitual. En esto es algo parecido a Donald Trump, sin llegar a hacer muchas cosas igual a Donald Trump, ¿no? Donald Trump es claramente un presidente que está contra el establishment americano y Javier Milei no, ¿no? Y Donald Trump fue presidente de Estados Unidos y Milei es presidente de la Argentina, que es la principal diferencia. Pero hay ahí un parecido disruptivo, digamos, en la comunicación, para decirlo sintéticamente. El otro dato tiene que ver con su programa político. Su programa político, para decirlo así sintéticamente, uno podría decir que es un programa político neoliberal. Sin embargo, el propio Milei, y un análisis un poco más profundo, diría que es un programa liberal clásico, ¿no? Como si fuera el liberalismo de los años 30, ¿no? El que defendía Schumpeter frente a la crisis de los años 30, que fracasó completamente, ¿no? Que era básicamente la idea de que el mercado se limpiaba solo y que entonces que quebraran todas las empresas que debían quebrar, los bancos y las empresas que debían quebrar, y las que sobrevivían iban a ser las impulsoras del nuevo crecimiento, del nuevo surgimiento del país.
¿no? Los 2 primeros años de la crisis del 30 en Estados Unidos fueron bajo presidencia republicana. Roosevelt asume recién en 1932 y por supuesto Roosevelt con un modelo de New Deal copiado del gobernador Wayne de Luisiana, que se había presentado en la interna demócrata para ser candidato, pero es asesinado antes de las elecciones. Y entonces Roosevelt gana las elecciones y aplica un modelo completamente contrario a la idea republicana o a la idea liberal clásica de que el mercado sana sus heridas a sí mismo, ¿no? Una cosa totalmente ya fuera de moda. Milei se declaró durante toda la campaña y se declara como un anarcocapitalista. Esto significa, entonces, un capitalismo en el cual el Estado prácticamente no cumple ningún rol, ¿no? Lo que en algunos textos se llama Estado mínimo, pero que sí, también hay textos que hablan sobre el anarcocapitalismo. Eso fue la campaña electoral, ese es en todo caso su pensamiento personal, y estas contestaciones que da respecto al síndrome de Estocolmo y demás son contestaciones de campaña dichos en el ejercicio de la presidencia, ¿no? Ya queda como una especie de eslogan que quizás lo utilice durante los 4 años de su presidencia o los 4 meses que dure su presidencia, como que, bueno, todo lo que sea en contra de él es en defensa de un modelo que ya caducó, que está viejo, y que entonces lo defiende gente que está amando a su torturador, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Pero eso son consignas de debate, consignas de polémicas públicas. En concreto, lo que está llevando adelante es una política estrictamente neoliberal, para ponerle un nombre genérico y que se entienda. No hay medidas que se puedan decir que sean nuevas. Hoy, hace apenas un par de horas, acaba de presentar en la Cámara de Diputados su proyecto de ley. Al final, toda su reforma va en una sola ley, una ley ómnibus que tiene más de 330 artículos, que trata sobre la más amplia diversidad de temas que es su propuesta de gobierno. La Cámara de Diputados y Senadores entró en sesiones extraordinarias ayer y debe debatir y resolver respecto a esta ley en los días que quede de diciembre hasta el 31 de enero. Esto significa que la ley puede sufrir muchas modificaciones, algunas cosas se pueden quitar. Bueno, lo que es el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley enorme e inmenso. Ahí, vos decirme por ahí si me extiendo mucho, ¿no? Porque empiezo a tocar temas que exceden a la pregunta por ahí. Ahí es donde se empieza a ver la tremenda diferencia entre campaña electoral y gobierno, ¿no? La campaña electoral tiene reglas propias de la comunicación y en ese sentido tiene un aspecto muy arduo porque entrar en el cauce justo que permita conectar a un candidato con la población es difícil, sobre todo porque la conexión tiene que darse no a partir de la verdad, no a partir de la definición de cuál es el núcleo crítico central de la situación económica o social de un país, sino a partir de eslogan y consignas de campaña que definan la situación en términos de venta, ¿no? En términos de presentar un producto que sea absorbido por los probables votantes. Y en ese sentido, la idea de la casta, el término la casta, y la adjudicación de que toda la crisis de la Argentina se debía a la corrupción de los políticos, pegó muy fuerte. O sea, pegó, entró, no había forma de que la imagen de Milei cayera, al punto de que en el debate presidencial con el candidato Massa del peronismo, el candidato Sergio Massa fue mucho más fuerte, mucho más rotundo, mucho más victorioso que Milei, que no supo responder, que no supo qué decir. Sin embargo, Milei sale fortalecido del debate porque la gente dice y dijo, claro, no respondió porque Milei es un tipo sincero, mientras Massa es un tipo mentiroso, muy ducho en las trampas políticas. O sea, la victoria propagandística había sido completa y absoluta. Segundo detalle muy importante que es vital para entender la perspectiva de esto, es que Milei pierde la primera vuelta electoral, eso es importante, pierde por 6 puntos la primera ronda electoral, pero
queda colocado para participar en la segunda vuelta definitiva y gana en la segunda vuelta por 11 puntos de diferencia. Primera conclusión, la más importante por lo menos para mí, es que no llega a la presidencia con votos propios. Ese es un dato importante. Los votos propios le daban como para aspirar a la presidencia, lo colocaron bien ahí arriba, pero no le daban la presidencia, la cual consiguió en un acuerdo con el partido que salió tercero en la primera vuelta, ¿no? El de Patricia Bullrich, el partido de Mauricio Macri, el gran empresario argentino que fue presidente antes del peronismo, ¿no? En 2018, 2022, 2020, no, 2016, 2020, en el periodo anterior al de Alberto Fernández. Con esos votos, sí, además con el control del proceso electoral en manos del partido de Mauricio Macri, llega a la presidencia. Lo llamativo de esta presidencia es que Milei no tiene ningún funcionario suyo puesto en el gobierno. Solo tiene a la canciller, a la ministra de Relaciones Exteriores, Mondino, y a la vicepresidenta, que estaba en la fórmula electoral. No hay más funcionarios de alto nivel que pertenezcan al partido de Milei. En primer lugar, es importantísimo, todos son miembros del partido de Macri. ¿Sí? El ministro de Economía, el presidente del Banco Central, todos. Incluso los primeros funcionarios que nombra Milei en los primeros días fueron despedidos inmediatamente. El presidente del Banco Central estaba nombrado, la directora de ANSES, o sea, la que mueve toda la caja de jubilados, que es una de las cajas más importantes del país, fue despedida inmediatamente, y fueron todos esos puestos nombrados por Milei en las primeras horas del gobierno, fueron todos cambiados. Con lo cual hay un proceso, no sé, de captura del gobierno, podríamos decir así, ¿no? Llevado adelante por el macrismo, que coloca no solo los funcionarios, sino básicamente lo que coloca es la política que vaya a llevar adelante este gobierno, y los funcionarios son la consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ese discurso anarcocapitalista no es la política que está llevando adelante ahora. Lo cual no es ni mejor ni peor, es otra cosa, ¿no? Los medios en Argentina hablan de que, bueno, Milei dejó la parte académica, ¿no?, y conceptual de la política y se volvió pragmático. Y volverse pragmático es hoy en día pagar deuda con deuda, emitir bonos. Básicamente el núcleo del gobierno, por lo menos en el manejo económico, el núcleo del manejo económico de la crisis por parte de Javier Milei es lo que yo llamaría una timba financiera. Negocios de finanzas, ¿no? Entonces los importadores no tenían dólares para pagar las importaciones que toda economía hace todo el tiempo, eso implicaba unos 50.000 millones de dólares, porque el gobierno peronista ya no tenía dólares para darle a los importadores para que pudieran pagar, la deuda iba creciendo, empezaron a cortarse las importaciones. ¿Cómo lo resuelve el gobierno de Milei? Va a emitir, creo que emite mañana, unos bonos que los ponen en el mercado para los importadores, se compran en pesos, y el gobierno de esos bonos los paga en el año 2027 en dólares billete con una tasa de interés bastante elevada. Es un negocio, es estatización de la deuda, ¿no? Es lo de siempre, no es nada nuevo, no hay recetas nuevas, entre otras cosas porque los que hacen todas estas políticas son los mismos responsables de estas mismas políticas en el gobierno de Macri. Caputo, el actual ministro de Economía, fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri. Todos fueron funcionarios del macrismo. Entonces, en eso lo que hay es un altísimo engaño, ¿no? En la vida diaria hoy, lo que tiene la gente como problema son los precios de los comestibles, los precios de los servicios, los precios que todavía no aumentaron, pero van a aumentar, del transporte público, de las expensas, de la luz, del gas, del teléfono, de los alquileres, de los viajes, etcétera. Ustedes imagínense cualquier trabajador que tiene que ir y volver todos los días a su trabajo, a cuánto se le va a ir el boleto de colectivo, con la contrapartida de que su salario queda congelado. ¿Está bien? Con lo cual uno dice, uy, qué problema. Sí, el problema es que mucha gente no va a ir a trabajar. Como ven, es una política que no tiene sentido, ¿no? Cuando uno dice políticas de mano dura, políticas neoliberales,
son peligrosos y aplastantes cuando son coherentes, ¿entiendes? Cuando uno ve que lo que se le viene encima es un candidato con un partido, con una política y con una élite acompañando. Acá lo que tenemos es, más que una élite acompañando, es una especie de banda, ¿no? de funcionarios rapaces haciendo negocios y una élite empresaria nacional y mundial esperando a ver cuál es el resultado. La postura de Estados Unidos, de Europa y de los países es, que incluso lo han dicho, las ideas son buenas, pero también aclaran, es muy arriesgado, hay que ver cuál es el costo social de esto. Lo que están diciendo es peligroso, a ver cómo sale, ¿no? Si sale bien, se van a subir todos al carro, si sale mal, nadie va a pagar el precio, ¿no? Entraremos en una crisis de sucesión, etcétera, etcétera, a partir y al final de la cual va a aparecer el peronismo. No sé, estoy hablando mucho, así que decimos, José Luis, otras preguntas y seguimos avanzando, ¿no? Está el micrófono apagado. Muy interesante lo que dices. En esta lógica, muchos auguran que el mandato del presidente Milei no va a ir muy lejos. ¿Tú crees que así sea? Hay algunos indicios de que la presión es muy fuerte. Primero, uno de los indicios es que las medidas del nuevo gobierno iban a salir a toda velocidad mediante un decreto de necesidad y urgencia. Ujú. El decreto de necesidad y urgencia es un trámite relativamente rápido, se supone, mediante el cual el Congreso debe aprobar el decreto de necesidad y urgencia. Hasta ahora, en los últimos 20 años, desde 1983, o sea, 40 años de democracia en la Argentina, ningún parlamento vetó un decreto de necesidad y urgencia, aprobó todos. Con lo cual, se supone que también aprobaría este. Sin embargo, las primeras señales llegadas desde miembros prominentes del Congreso es que, primero y principal, central de la cosa, no querían discutir un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque cualquier presidente en cualquier momento saca ese decreto y pone otro, entonces no tiene sentido, los decretos no tienen validez de ley, tienen una validez muy provisoria, ¿no? Entonces, por eso es que hoy mandó el proyecto de ley. Con lo cual, segundo dato, la decisión o el juego o el manejo de la política sale de la casa de gobierno y queda en manos de la casta. Queda en manos de los partidos políticos, del Congreso, donde Milei no tiene para nada mayoría. O sea, le puede ir bien, puede aprobarse, que eso puede salir, pero por lo menos hay un cambio en la situación. Ese es el primer dato, ¿no? Además del que mencioné, de que es una especie de gobierno capturado, ¿no? Que no es propio, sino del macrismo, más liberal sí, pero más seriamente liberal, o sea, más posible de ser llevado sus decisiones a políticas públicas. En tercer lugar, hay un hecho que sí, que es la contracara. La primera protesta fue a los pocos días de la asunción del gobierno, ¿no? Ya el primer piquete, pequeño, probando a ver cómo estaba la situación en la calle. A la noche del anuncio del decreto de necesidad de urgencia hubo cacerolazos en casi todo el país y en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Llamativamente, y eso es también importante, en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los barrios de clase media y clase media alta de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son los que van a ser ajustados. O sea, primero y principal, los pobres no van a ser ajustados en términos directos porque ya no hay que sacarles, o sea, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Yo no le puedo aumentar los impuestos a los pobres porque los pobres no están pagando ningún impuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, el gobierno ha duplicado, primero, ha mantenido los subsidios del anterior gobierno o de los anteriores gobiernos y ha duplicado el monto de los subsidios, con lo cual durante diciembre, enero, estos subsidios todavía van a tener cierto poder adquisitivo, después lo van a ir perdiendo. El golpe muy fuerte es sobre la clase media, que le aumentan todos los gastos de su vida diaria, los colegios privados, el transporte, el gimnasio, la luz, el gas, el teléfono, el alquiler, las expensas, todo lo que sea consumo más o menos alto
de cualquier miembro de la clase media se elevó ya por lo menos al doble y en muchos casos al triple, ¿no? Una compra de supermercado, 3, 4 cosas ya están en 10.000, 15.000 pesos. Entonces ahí empezó también a manifestarse la oposición al gobierno. En tercer lugar, hoy hubo movilización de la CGT, la Confederación General del Trabajo, ¿no? Que tiene la fama, y la fama, y además está históricamente asentada, y es cierto, de ser la cabeza de la clase obrera más combativa del mundo, ¿no? Entonces, hoy hubo una marcha bastante llamativa, una marcha frente al edificio de tribunales, donde hay una plaza enorme, para protestar contra el decreto de necesidad y urgencia, junto con una presentación judicial para que se declare inconstitucional el decreto, la que fue rechazada inmediatamente porque, claro, la jueza dijo, el decreto todavía no existe, por lo tanto no lo puedo declarar inconstitucional, ¿no? Lo llamativo de la marcha de hoy es que ya hubo enfrentamientos con la policía y hay 7 detenidos. Con lo cual, uno dice, todavía no llegó apenas las 3 semanas de gobierno y nos encontramos ya con que gente que no le preocupa la presencia policial, ni los discursos de que van a ir todos presos. Esta ley que presenta Milei condena con una prisión de 1 a 3 años a quien corte las calles y evidentemente esto apenas empieza, pero empieza con síntomas de una rebeldía demasiado temprana, por más que Milei diga que son los que tienen síndrome de Estocolmo, en realidad son los que saben que tienen que hacer algo para que no explote todo debajo de ellos. Esto no quiere decir que la CGT sea ¿no? como si fuera la Central Obrera Boliviana de los años 70, ¿no? No, la CGT es una comandancia sindical cargada de viejos dirigentes sindicales que tienen sus puestos consagrados y sus grandes privilegios. Si evidentemente salen a manifestarse en contra del gobierno, hacen una marcha, se enfrentan con la policía, es que por debajo de ellos debe haber miles de trabajadores que ya tienen ganas de hacer cosas mucho más graves, ¿no? Y esta situación, que está siendo marcada por los grandes medios internacionales como una advertencia, es importante. Por eso también ustedes van a ver que no hay apoyos internacionales claros para este gobierno, ¿no? Es como decir, el mundo apoya lo que Israel hace en Gaza, no lo molesta, pero yo no veo apoyo, ¿no? Hasta que no termine de andar bien, bueno, está bien, terminó, liberen esto, limpiemos esto, hagamos como que no pasó nada. Pero si sale mal, yo fui el primero que denuncié, esto fue una violación de los derechos humanos, intervengo, ¿no? En el caso de Argentina, bueno, no se puede hacer esas cosas que todos conocemos, ¿no? Como es una jugada fuera de la corrección política, funciona mucho el que Dios te ayude, ¿no? Entonces, primeros síntomas de disconformidad bastante importantes. Habrá que ver, puede ser que se desarrollen, puede ser que no, habrá que ver, puede ser que Milei y el gobierno aprenda a jugar políticamente en alianzas, lo cual va a implicar desdibujar su programa y hacerlo un poco más viable. Se va a deshacer de la petrolera, de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la va a privatizar. YPF ya fue privatizada, la aerolínea la va a privatizar, la aerolínea ya fue privatizada, y en ambos casos la gestión privada la llevó a la quiebra, etcétera, ¿no? Y además, y por último, en toda la ley, en todo el proyecto, no hay el más mínimo atisbo de cuál va a ser la fuente o el mecanismo de creación de riqueza de la economía. ¿Entienden? Porque es como en un hogar, uno dice, bueno, ya estamos gastando mucho, ya no estamos mal, bajemos los gastos. Bueno, perfecto, bajemos los gastos, nos mudamos a un departamento más pequeño, los chicos los sacamos del colegio privado, los mandamos a un colegio público, compramos menos ropa, hacemos esto, hacemos los otros, genial, somos más pobres. ¿No? Primero y principal, somos más pobres. Pero va a entrar un peso de más. Muy interesante, ¿no? Hay dos cosas, por ejemplo, Doris decía que qué va a suceder con esta adhesión de Argentina a la OCDE, ¿no? Digo, frente a estas cosas. Esa es una, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Recién hicieron esto. La otra es, a pesar de los conflictos, la pregunta, creo yo, es
¿por qué lo votaron, no? ¿Y quiénes lo votaron? O sea, qué fenómeno tan interesante. Y otra pregunta que yo quisiera hacerte es que en términos de una distancia, ¿no? Con sus justas dimensiones, ¿a dónde queda esta idea de la pobreza franciscana, un poco en términos de lo que tenemos acá, ¿no? Y esta idea que también maneja mi ley, ¿no? De ya no más gasto, ¿no? No es gastos superfluos, vamos a hacer gastos más sensatos, vamos a reorganizar la economía, vamos a cancelar algunos ministerios, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso digo, ¿qué distancia hay con esta famosa frase que nosotros tenemos acá y que la pusimos en práctica en términos de esa pobreza franciscana, que bueno, al final nos dimos cuenta que de pobreza, pues solamente para unos, ¿no? Pero el manejo, siempre, el manejo político de la pobreza ha redituado, ¿no? Muchas ganancias para algunos grupos, para otros no, etcétera, etcétera. Ajá. Finalmente es política. Bueno, este gobierno carece de toda intención de hacer un manejo político de la pobreza. Es Ujú, típicamente neoliberal. No le interesan los pobres. Se ujú, dio cuenta, sabe que por ahí no van a venir los recursos, ni, ni por ahí tiene sentido ajustar, cosa que sabe cualquiera, ¿no? Pero no tiene un mensaje, una política de captación o un formato de conformación de un movimiento a que tenga como núcleo duro a los pobres del conurbano argentino, bonaerense, o a los pobres que rodean las grandes ciudades, etc. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Puede ser que luego surja. No demostró interés cuando hace unos días hubo aquí en gran parte del país una tormenta violentísima, no como el huracán Otis, por supuesto, pero con algo de eso para nosotros, ¿no? Para un país en el cual no hay tormenta fuerte, fue una tormenta muy feroz y en la ciudad de Bahía Blanca se cayó un techo y hubo 13 personas muertas. ¿Sí? Entonces el presidente Milei viajó a la ciudad de Bahía Blanca en solidaridad, etcétera, etcétera, e hizo dos cosas. Primero, se vistió con traje militar de combate, lo cual en la Argentina es muy mal visto. O sea, ¿no? El uniforme militar en Argentina es mal visto, primero. Y en segundo lugar, cuando habla, les dice que no les va a ayudar, que no esperen que el gobierno les ayude. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? Uno puede decir, bueno, es muy honesto. Sí, por desgracia, es muy honesto, te dice la verdad. Pero en medio de decirte la verdad, se suicida él y tiene un comportamiento totalmente antipolítico, ¿no? Está bien que para su audiencia cerrada, que está básicamente compuesta por jóvenes que se mueven en redes sociales, que son los fanáticos defensores, ¿no? de su capital político, no les interesa la política y no logran entender que para hacer política hay que estar adentro de la política siguiendo las reglas de juego de la política, ¿no? Y las reglas de juego de la política son la negociación y el consenso, ¿no? Si no, ya es una dictadura, ya es otra cosa, ¿no? Si uno quiere dar órdenes y lograr que el otro las obedezca, bueno, Mussolini, ¿no? Esas cosas, ¿no? Es decir, por ahí te va bien y si lo conseguís, sos popular y todo lo que quieras, pero claro, ya no es democracia. Como ese límite no lo va a pasar, su desconexión es fuerte. En segundo lugar, sí hay decisiones tomadas y políticas ya adoptadas con lo que tiene que ver con los gastos superfluos. Eso cae bien, ¿no? ¿Se entiende? Los ministerios pasaron, iban a ser 8, son 9, ¿no? Otro cambio, porque el Ministerio de Salud lo iba a desaparecer hasta que le dijeron que no se puede, es una total locura. Entonces, 9 ministerios, eso implicó la transformación de muchos ministerios en secretarías e implica también un engaño en el medio. Por ejemplo, una de sus consignas con las cuales él batalló mucho, en términos de retrógrado y de primitivo y de anti-iluminista, digamos, era contra las cuestiones de género, contra la identidad de género, contra la educación sexual integral y contra el Ministerio de la Mujer, ¿no?
porque era un gasto y porque no sirvió para nada para la mujer, etcétera. El de cultura y el de ciencia también, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces, ese discurso en su electorado pegó bien, es una sociedad derechizada, es una sociedad con una brecha ideológica importante, tenemos un gran sector importante de izquierda, por ponerle un nombre, tenemos un sector importante además de izquierda dura, cosa que en el resto de los países de América Latina casi no existe. En Argentina los partidos trotskistas de izquierda son fuertes, no electoralmente, pero son fuertes, grandes partidos con diputados, con capacidad de movilizar mucha gente, etcétera, ¿no? Pero además un sector social de izquierda importante, pero también hay otro sector que se ha puesto de manifiesto en los últimos años de derecha, cada vez más primitiva, por así decirlo, ¿no? Las consignas, por ejemplo, Milei decía que el concepto de justicia social era una salvajada, que era una cosa que no debía existir. Y mucha gente lo votaron, ¿no? Porque conceptualmente sí ganó muchos puntos con esas declaraciones. Pero, por ejemplo, la trampa, ¿no? Dice, bueno, el Ministerio de la Mujer no existe más. Bueno, ahora el Ministerio de la Mujer es Secretaría de la Mujer. No lo disolvió. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque disolver, entre otras cosas, implica, acaba de despedir 7.000 empleados públicos que han sido nombrados en los últimos meses, esos nombramientos de apuro, de favor que hacen los gobiernos cuando se retiran, ¿no? 7.000. Y yo escuché por ahí que sí, por fin, 7.000 empleados públicos y nada es lo mismo, ¿no? O sea, Macri cuando asume el gobierno despidió 100.000 empleados públicos. ¿Entiendes? ¿Por qué? En gran medida porque por lo menos la mitad de la población de los empleados públicos en la Argentina son contratados, tienen contratos anuales, que mientras dura el gobierno ese contrato se renueva automáticamente, pero cuando cambia el gobierno, el empleado espera que el 31 de diciembre llegue el despido. Yo supongo que este 31 de diciembre van a decir despedimos a tanta gente, gente que ya se iba a ir. Entonces hay ahí una trampita, pero sí, qué sé yo, le sacó los choferes a los ministros, ¿no? Partió por la mitad la flota de autos de gobierno. Esas son medidas puramente demagógicas, ¿entiendes? Porque son 2 pesos. Y cerró acá, dice, alguna de esas cosas hace como parecer que va a ser un gobierno que va a gastar menos. Él eliminó la pauta, como él dice la pauta, ¿no? Eliminó los dineros públicos destinados a medios de comunicación, lo cual también es falso, ¿no? Destinado a ciertos medios de comunicación. Las redes sociales están hiperfinanciadas, ¿no? Videos de YouTube, TikTok, Twitter y todo eso. Uno ve chicos de 20 años hablando de política como si hubieran estudiado un doctorado, ¿no? Y armando videos, todo es, ¿no? Milei habla con alguien y lo destruyó, le pasó por encima, la dejó boba, la zurda. Todos bots, las respuestas a un comentario son exactamente las mismas todas, ¿no? Oficinas de bots de 200 personas, eso es pauta, ¿no? Como diría, bueno, el dinero se deja ya de financiar los medios de comunicación tradicionales y pasa a financiar otros medios de comunicación que son hoy en día más efectivos y llegan más, digamos, a las personas y que son más consumidos en el día a día, ¿no? Más que los diarios impresos y todo lo demás que siguen teniendo peso y que si el gobierno se tira muy fuertemente con la clase media, vamos a tener una división ideológica en la postura de los medios tradicionales en la Argentina, ¿no? Interesante, sí. Oye, y esto que decíamos de la OCDE, ¿tú cómo ves? Ah, se me quedó la OSD. La Argentina, bueno, ya mencionamos que se tiró contra China, se tiró contra Brasil, mencionó que quiere entrar a la OSD y dijo que no quiere saber nada con los BRICS. Todo eso está moviéndose. Entre otros datos, porque la ministra de Relaciones Exteriores es una empresaria, sin la más mínima formación en relaciones exteriores y en política exterior. Y entonces ve el mundo desde un punto de vista ideológico propio de un estudiante de primer año
de filosofía política o de economía, ¿no? Que se entusiasmó con el anarcocapitalismo. Entonces, la entrada a la OCDE implica cumplir con ciertos requisitos que tienen que ver con el PBI, con la eficiencia económica, con la transparencia, con la corrupción, etcétera, etcétera. A Argentina le faltan un par de siglos para poder ingresar a la OCDE y otro par de siglos más para suponer que eso le sea beneficioso, ¿no? Eso. Segundo, dijo que no quería saber nada con los BRICS y evidentemente no solo no, sí va a tener que ver con los BRICS, porque no le van a preguntar si quiere entrar a los BRICS, la van a meter a la fuerza. El comportamiento de China, que acá fue como muy celebrado, el hecho de que China aceptara al nuevo embajador en una forma sumamente veloz, yo lo interpreto como que China avanza sobre la Argentina a toda velocidad. La percepción china es que la Argentina no tiene un comando de política exterior. Y por lo tanto, las declaraciones de Milei contra China, de las cuales se arrepintió y enseguida nombra a un embajador, significa que tiene las manos completamente desarmadas. Con lo cual, China percibe que la Argentina va a hacer todo lo que China le diga que haga, porque China tiene en su mano dinero. Lo primero que hizo China cuando Milei hace las declaraciones contra el comunismo, es decirle, bueno, los 6.400 millones de dólares del swap que tengo comprometido en enviar a Argentina no lo vamos a enviar. Y se terminó el discurso contra China. ¿No se entiende? Es sencillo en realidad. ¿No? Nosotros sabemos que los chinos son muy sabios, pero en este caso no hubo que usar mucha sabiduría, ¿no? Uno sabe que cuando no hay salida, China te va a dar el dinero. A cambio te va a pedir, no dinero, China el dinero no le interesa, sí se lo vas a tener que devolver, por supuesto, pero te pide concesiones más dolorosas, ¿no? Una parte del territorio, la instalación de una base naval, etcétera, cosas más estratégicas, sobre todo tratándose de la Argentina, que es fronteriza con la Antártida, ¿no? Con el Atlántico Sur, la Patagonia, etcétera, ¿no? Entonces, una cuestión que preocupa mucho al Comando Suramericano, ¿no? China tiene instalada una base de observación del espacio exterior en la Patagonia Argentina que tiene un estatus de extraterritorialidad. Ni siquiera el gobierno argentino puede entrar ahí. ¿Es chino? Entonces el comando, sí, el comando Sur ya expresó su preocupación por esas instalaciones, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que la Argentina tiene a disposición en abundancia. China puede apoyar los reclamos argentinos en Malvinas, por ejemplo, y lo puede apoyar con mucho éxito. Pero hay muchas cosas, ¿no? En el juego que no pueden ser llevadas adelante por principiantes de política exterior. Muy interesante lo que estás diciendo. Ya un poco para comenzar a cerrar, me gustaría que nos platicaras un poco. em, ¿Tú cómo ves qué implicaciones puede tener el efecto de Javier Milei, ¿no? Sabes que en México estamos prontos ya a votaciones, ¿no? Es un efecto muy interesante. Acabas de anotar algo que ya hemos discutido durante mucho tiempo, el efecto que hoy han tenido los medios electrónicos, estas nuevas formas de comunicación en términos de la política. Bueno, el propio Obrador también es un poco resultado de lo que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Trump fue resultado, ¿no? En fin, hoy la política ha ido cambiando en términos de sus estrategias políticas de comunicación. Pero bueno, un poco, ¿tú cómo verías qué implicaciones a mediano plazo puede haber este fenómeno de la imagen de Javier Milei? Porque sea lo que sea, finalmente tenemos que reconocer lo que decíamos hace un rato, lo votaron, hay todo un efecto en los medios de comunicación y en términos de la economía, a lo mejor interna, pues iba a tener efectos muy importantes, pero en la economía externa también, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, ¿no? El efecto del financiamiento y las negociaciones comerciales que tenía con China, con Europa, pues son muy importantes, ¿no? Ustedes se apoyan mucho, tienen mucho comercio hacia Europa, Estados Unidos, ¿no? Más que hacia nosotros. Entonces, Las ahí, opciones, las fenómeno, opciones mexicanas son diferentes a las argentinas. sí, Mientras la Argentina le guste o no le guste, necesita de Brasil y de China,
México casi no tiene mucha relación con China y tiene, por supuesto, aunque no le guste, una estrechísima relación con Estados Unidos que se va a fortalecer con el tiempo. Primero es fortalecer, sea lo que sea que quiere decir la palabra, ¿no? Estrechar, fortalecer, intimar, apretar, lo que quiera. Bueno, ahora justo estamos viviendo un pequeño síntoma de crisis por la baja de la demanda productiva americana en la frontera mexicana, ¿no? Este último trimestre hubo una baja de exportaciones en la frontera mexicana. Igual estamos hablando de unos números pavorosos, ¿no? En términos de exportaciones. 70.000 millones de dólares de exportaciones en un trimestre solo sucede en México. La magnitud de la economía mexicana y además la estabilidad de la economía mexicana, aunque por ahí ustedes en México lo ven distinto, es muy sorprendente, ¿no? Es importante, por lo menos para mí, rescatar una idea que creo que es vital y que debe ser valorada. México es el único país latinoamericano que no tiene crisis política, ¿no? México va a tener una sucesión. En México las sucesiones suelen ser críticas, ¿no? Asesinato de candidatos, crecimiento de la violencia política, etc. Esta transición pareciera que no va a tener esas características. En México no hay mucho para discutir respecto a quién va a ganar, ¿no? O sea, ni siquiera hay mucho para discutir respecto a por qué más que va a ganar, como que va a ganar 102-0, más o menos. Lo único es que la campaña de Xochitl Gálvez fue la campaña, no sé si sigue siendo, pero fue una campaña, como vos decís, José Luis, en términos de medios, bien armada, ¿no? Alguien entendió que para tener un buen candidato o candidata en México tiene que parecerse a López Obrador. Entonces, hicieron una candidata que usa los modos, las torpezas, las incoherencias y las tonterías propias de López Obrador, que no es torpe ni tonto ni nada por el estilo, ¿no? Pero que habla así como lento y como distraído, siendo que él no es así. Él es un tipo muy enérgico para hablar y habla rápido. Cuando va al norte, cuando va a Ciudad Juárez, habla a toda la velocidad y habla norteño, o sea, habla enfático, fuerte, como le gusta a los norteños, ¿no? Mientras en las mañaneras parece un abuelito medio perdido, porque sabe que así es como la gente le gusta, la gente lo siente, ¿no? Como cercano, como un candidato empático. Y en eso consiste la política. No, saber comunicar, en el caso de México, sostener la economía, y en el caso del gobierno de López Obrador, la austeridad del Estado, que es el área en la cual a López Obrador le dieron potestad, ¿no? Que es el ajuste del Estado, la austeridad. En eso ahí le dieron potestad. Y él sí ajustó los gastos del Estado. Esto no tiene nada que ver con más o menos corrupción. Eso, por supuesto que la política hay que pagarla y que los cuadros que vienen del PRI a Morena tienen su costo, ¿no? Y por otro lado, no pueden venir de ningún otro lugar que no sea del PRI a Morena, si no, no existe Morena. Entonces, lo que yo veo para México, ahora sí, en relación con la Argentina, no veo mucho impacto, ¿no? En algunas ocasiones, eso dependiendo del grado de habilidad gubernamental de la administración de Claudia Sheinbaum, algunas urgencias de la economía mexicana pueden ser cubiertas con insumos provenientes de Argentina o Brasil. ¿No? López Obrador lo hizo, ¿no? Compras de trigo, compras de carnes y demás, para usarlos en negociaciones con Estados Unidos y demás, para no mostrar, digamos, ¿no? una urgencia, una necesidad de salvataje muy rápida, ¿no? Entonces ahí hubo una posibilidad de apertura que no se concretó mucho. La 4T no es muy proclive a la política exterior, no, la posibilidad o la conveniencia de ampliar la afluencia, la influencia mexicana sobre Centroamérica no terminó de concretarse. Centroamérica quedó muy vinculada a Estados Unidos, salteándose a México. México quedó entrampado en la política migratoria y parece que va a quedar entrampado por mucho tiempo, como tercer país seguro, que dice que no es tercer país seguro, con lo cual ahí hay una cuestión de violación sistemática de los derechos humanos migrantes, ¿no?
porque quedan asentados en un país que dice que no tiene ningún compromiso con ellos. Entonces, eso, desde el punto de vista de los derechos humanos, por supuesto que es una violación grave e importante. Pero desde el punto de vista de la política interior, es muy grave porque el crimen organizado se alimenta de esta población flotante, ¿no? De todos los varados que quedan de la frontera. Entonces, la problemática de homicidios en la frontera este año ha sido muy grave, muy fuerte, porque ahora nosotros tenemos el narcomenudeo en todo el país de 120 millones de habitantes, creciendo muy fuerte. En síntesis, yo no veo que el impacto del gobierno de Milei, de su ideología y de su formato, todavía sea muy fuerte. Es importante tener en cuenta que a la asunción presidencial, que es un evento simbólico muy importante para cualquier país, ¿quién va? ¿Mm? A la asunción de Milei vino el presidente de Chile, Boric, que es de izquierda y nadie sabe a qué vino, y el presidente de Uruguay, la calle Pou, que es liberal y por lo tanto está bien, vecino además, el presidente Noboa de Ecuador, el nuevo presidente también liberal, y el presidente de Paraguay, también joven y nuevo presidente, que es liberal. No vino nadie más. De todos los países latinoamericanos no vino nadie. Vino el rey de España, vino el primer ministro, presidente de Hungría, y vino Zelensky de Ucrania, que debe estar perdido por el mundo, y que además de Hungría es prorruso, y Zelensky está en guerra con Rusia, con lo cual se encontraron, se saludaron, se miraron feo y no se dijeron nada. Entonces, como se ve, una presencia y un marco de invitaciones al cual no se encuentra sentido. Yo no encuentro sentido de invitar a Zelensky a la asunción presidencial en Argentina, por más que en la Argentina hay una comunidad ucraniana muy grande y muy asentada desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, si la Argentina quiere mostrarle al mundo un cambio de perfil de su política exterior para convencer a las potencias europeas y a Estados Unidos, que está de este bando de la guerra, yo creo que a Estados Unidos le provoca cierta gracia enterarse que el país más austral del mundo está del lado americano, ¿no? O sea, cuando nosotros mandemos un acorazado va a llegar 200 años después que termine la guerra. O sea, me refiero a que no hace falta una sobreexposición de asociaciones y de solidaridades internacionales a las cuales uno no puede aportar prácticamente nada. Pero bueno, interesante. estuvo Zelensky por acá. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad me parece interesante, creo que has aclarado algunas cosas. Desde luego tus comentarios me suscitan muchas otras más preguntas, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que en términos generales nos ha dado un panorama muy importante. Y bueno, pues no sé, si quieres hacer algún comentario, Doris, algo, ¿no? Antes de despedirnos de nuestro amigo Norberto, Norberto. Axel, ¿sí? Ujú. ¿sí me Yo oigo? una sola cosita última de un segundo Adelante, que adelante. quiero puntualizar y hacer hincapié en que la debilidad más importante del gobierno, dejando de lado conductas, gestos, cosas impropias y demás, tiene que ver con que no tiene incluido un modelo de desarrollo económico. Porque no, uno dice, bueno, ajuste, ¿no? Como cualquier ciudadano común, que incluso yo me encuentro, dice, bueno, nos aguantamos unos meses y después, ¿no? Al estilo alemán, digamos, nos aguantamos y después salimos para adelante. Sobre todo tratándose de un país y de una economía que tiene muchos recursos para salir adelante. Sin embargo, no veo el más mínimo síntoma de un plan de desarrollo económico que no sea más que apelar a lo común, ¿no? La idea, bueno, que tengamos buena cosecha y que haya muchas exportaciones y que esto y que lo otro. Ese dinero de la cosecha no alcanza. Vamos a ver. Igual que el dinero de las privatizaciones tampoco alcanza. Pero, vamos a ver. Bien, muy bien. Sí, adelante, Doris, ¿ibas a hacer algún comentario? No, perfecto. Axel tampoco. Sí, Yo, bueno, él iba- yo Adelante, Axel. pregunta, digo, tomando en cuenta que
todos los que están con Milei, por lo menos los visibles, ya han estado. El único nuevo es Milei. Los demás ya han estado ahí, ya fracasaron un par de veces. En 6 meses, ¿qué va a pasar, Norberto? La gente lo va a seguir apoyando, ¿hasta dónde va a llegar la violencia? ¿Cómo lo van a mantener? Y si lo sustituyen, ¿por quién? Sí, como vos decís, el primer dato es que no tiene a su gente en el gobierno, ¿no? Segundo dato, no tiene partido. Y no hay ningún elemento que indique que lo estuviera formando, ¿no? Porque, bueno, al ocupar cargo de gobierno, la formación de un partido político que sea socio de tu gobernación es más fácil, ¿no? Hay más recursos, estás a cargo del gobierno, tenés ministros, funcionarios, uno puede empezar a armar a toda velocidad un partido, que es lo que hizo Perón cuando llegó al gobierno en el 46. En tercer lugar, es difícil medir todavía si el apoyo a Milei se está perdiendo rápido o no se está perdiendo, ¿no? Eso tiene que ver con que el apoyo a Milei al no tener partido fue un apoyo eventual, ¿no? Para un mandato que era luchar contra la casta y sacarse de encima a los ladrones que nos llevan todo nuestro trabajo, esa es básicamente la idea, y que luego en el gobierno el tiempo de espera parece ser que no es mucho, porque te digo honestamente, ir a hacer compras es un dolor de cabeza, no sabes cuánto te puede salir. No sabes, al final uno dice, lo que sea lo voy a pagar porque no tengo idea de los precios, ¿entiendes? Entonces, yo voy al supermercado y la gente se lleva 2 o 3 cositas en la mano, la gente no lleva bolsa para comprar. Y es gente de clase media, que dice, bueno, voy a tener mi fiesta a fin de año, me gasto ahí, compro para el día a día 2 o 3 cositas, veo qué pasa, pero después viene enero, después viene febrero, en marzo empiezan las clases. La Argentina en cuanto a violencia, no es tan violenta, es una etapa, la violencia en Argentina es una etapa que pasó mal, con miles de desaparecidos y todo demás. La Argentina es un país muy insurreccional, ¿entiendes? O sea, no es México, ¿no? O sea, no es Emiliano Zapata, es otro tipo, es ¿no? Una movilización urbana repentina, muy fuerte, muy feroz, que puede hacer caer a un gobierno en una noche. Como ha sucedido, no estoy diciendo nada novedoso. Pero bueno, puede ser que no, puede ser que el gobierno logre campear la crisis, que encuentre algunos apoyos, no sé, yo no le veo una sobrevida demasiado vigorosa, pero puede ser, el gobierno de Menem también empezó muy mal y luego encontró una salida, pero Menem tenía partido, ¿no? Eso. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Pues muchas cosas me quedan, ¿no? Se quedan ahí para poder seguir platicando. Pero bueno, pues por economía de tiempo vamos a tener que cerrar esto. Me gustaría, ¿quieres agregar algo, Norberto, que nos permita tener un cierre a esta charla que nos das? Una última cosa tiene que ver con el peronismo. Una de las preguntas que evidentemente la urgencia de la vida diaria no nos hace acordar, tiene que ver qué pasa con el peronismo. Ujú. Recuerden ustedes que el PRI, a la hora de estallar, llevaba más o menos unos 70 años, ¿no? De vigencia como el gran partido mexicano. El peronismo es el gran partido de la Argentina desde 1946. ¿Sí? Eso implica más de 70 años. Yo no sé si quizás junto con el partido del Congreso en la India deben ser los partidos más viejos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora hay que ver si la crisis del peronismo es una crisis terminal o si es una especie de pasaje a una resurrección, digamos, ¿no? Por ahora no hay ningún dato que alimente nada, porque no está apareciendo ningún líder, ninguna figura impactante, nada. Lo que hay es lo mismo que había.
Así que nosotros, además de todo esto que estamos mencionando, podríamos agregar una crisis del sistema político argentino, ¿no? Claro, claro. Fíjate O sea, que, el Roberto, partido perdón, está en total crisis. me llama mucho la atención. Te decía que quedan muchas cosas por preguntar. Justamente esta ausencia de personajes, eh, gestores políticos, como nosotros habíamos visto durante mucho tiempo, pues hoy aparecen no solamente como fenómeno en Argentina, aparecen en México, ¿no? Aparecen en muchos países, tú acabas de mencionarlos, ¿no? Y me parece que es una característica de una nueva condición, de la política que se está viviendo en este nuevo siglo, ¿no? Donde hay esas ausencias permanentes. Por ejemplo, pareciera ser que, eh, tú acabas de mencionarlo, el caso del peronismo es bien interesante en Argentina, ¿no? Como en Perú, ¿no? También, en Brasil, ¿no? Es algo también bien interesante cómo se vive. Y pareciera ser que es una constante. Hay fenómenos muy interesantes que valdría la pena en otro momento discutirlos con mucho mayor profundidad, porque parece ser que hay una suerte de tendencia generalizada, ¿no? Que va mediando, las formas de hacer política en América Latina, ¿no? Particularmente, ¿no? Es una forma muy sintomática que estamos viviendo. Pero en fin, ahí lo dejamos para que más adelante podamos discutirlo, ¿no? Reflexionarlo. Y bueno, Norberto, no me resta más que agradecerte, ¿no? La disposición hoy en estas fechas, de descanso decembrino para mucha gente, pero siempre considero que es grato y aleccionador escucharte, ¿no? Muy, muy aleccionador, muy interesante, y bueno, sobre todo tú lo estás viviendo en carne propia muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante es que eres más calculador, más académico, más alejado de las pasiones, porque a veces nos enfrentamos a eso, ¿no? La discusión de las pasiones, entonces, Ah, hay una suerte nebulosa y no te permite ver con claridad. Y a veces lo que queremos nosotros de fuera, pues es ver y entenderlo con claridad, ¿no? Más allá sí. de las pasiones. A mí lo único que me pone a veces nervioso, o sea, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que tener una trayectoria, una formación académica te permite ser un poco más frío, Sí. pero sí me pone nervioso tener que argumentar sobre cosas que son evidentes. Bueno, ¿No? Tener que explicar algo que no tiene por qué ser explicado, sí, ¿no? claro, No, como por ejemplo, ¿no? El ajuste de mi ley. Uno dice, bueno, no, es que vamos a estar mejor, está bien, pero es un ajuste. Está claro, sí, ¿no? sí, sí, Muy sí, bien. visto acá las discusiones en la red que tenemos, ¿no? ¿No? Cruzadas por pasiones, ¿no? A veces no somos muy, Sí, sí, pero en fin. sí, sí. Norberto, muchas gracias, reitero, insisto, siempre es muy aleccionador escucharte, amigo, ¿no? Agradecerte tu tiempo. Vamos a, vamos a poner esto en las redes para que te vean, nos vean y escuchen y aprendan un poco de lo que está sucediendo en Argentina. En tan solo unas semanas, se volvió esto un polvorín, algo interesantísimo. Vamos a ver qué sucede en el 2024, ¿no? 2024 es mucha efervescencia, no solamente para Argentina, para México, para muchos países, para el mismo Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos vamos a ver qué va a pasar, en fin, vamos a estar ahí pendientes, ¿no? Amigo, te mando un fuerte abrazo fraterno, ¿no? Pasa una bonita fiesta de fin de año, ¿no? No sé, Bueno, Doris, feliz agregar. año para todos. Un abrazo muy grande, querido José Luis. Dorita, feliz año para vos. Axel, que pases lindo fin de año. Gente, pues sí, Gracias, Norberto. Hasta luego. Bueno, chao, hasta Gracias. luego. Felices Adiós. Buen muchas año. gracias, hasta Adiós. luego. Hasta fiestas. luego. Bye.